Vamos a seguir en Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 20. Por cuestión de lo extenso del texto, hermano, lo vamos a leer y después lo voy explicando conforme vayamos avanzando. Dice la palabra del Señor, Romanos 3, 9 al 20. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu consejo. A ti, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en los corazones, Padre. A ti, pues, Señor, nos encomendamos en esta hora, Señor, para ser instruidos por tu palabra. Amén. Bien. Dijimos la semana pasada, hermano, que era una especie como de diálogo entre Pablo y un judío imaginario o el mismo Saulo de Tarso, en argumentos que todo mundo tenemos. Como usted escuchó ahorita los matrimonios, tenemos un concepto, incluso los cristianos, tenemos un concepto erróneo del matrimonio. ¿Ok? Llegamos, nos casamos, hacemos votos, pero no entendemos en absoluto qué significa estar casado. Así que entramos a esta aventura del matrimonio y con el paso del tiempo las cosas se deterioran y entonces adoptamos unas medidas que no son para nada conforme al corazón de Dios. Si así estamos los cristianos, ¿cómo estarán los que no son cristianos? Y entonces, de repente Dios, en su misericordia, nos acerca y nos explica y nos hace ver que estamos mal. Que el asunto no es el que está a mi lado el que está mal, soy yo el que estoy mal. El que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que corregir las cosas soy yo, el que tiene que aprender soy yo, el que tiene que humillarse soy yo. Y entonces, hermano, mire, hoy vamos a explicar el texto a través de la versión Reina Valera 60, que es la mejor para efectos de comprender el texto. Aunque usted no lo crea, estos versículos se comprenden mejor desde Reina Valera. Pero vamos a ver primero dos textos. Uno es Isaías 64, 5 al 7. Versión Reina Valera 60. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El otro texto, hermano, está en Mateo 7, versículo 11, versión Reina Valera 60. Pues si vosotros, siendo malos, subráyele ahí, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Le explico, hermano. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo como persona? Antes de que me conteste, yo le contesto. Todos los pecadores, todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios, todos sin excepción somos pecadores. Todos los pecadores, cristianos o religiosos o moralistas, etcétera, etcétera, etcétera,
Pensamos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. Cuando alguien te pregunta, ¿usted cómo se considera buena persona? Porque nunca dices, no, yo soy un defecto de persona. Todos tenemos un buen concepto de nosotros, ¿cierto? Pero ya vimos lo que la Biblia dice. Somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ah, qué fuerte, pero eso lo está diciendo Dios. Mire, ya llegó el otro matrimonio que estábamos esperando. Ahorita al final les damos la palabra a ellos dos. Ellos también, así como los ves de jóvenes, fueron al encuentro. Tienen como creo que 15 días de casados, algo así, ¿no? Tienen poquito. Pero, pero créanme que es muy bueno. Ellos les van a ahorita a contar, ¿sale? Bien. Entonces, hermano, la Biblia dice que somos gente mala, que por la gracia común de Dios a veces hacemos cosas buenas. Dice la palabra del Señor, que son palabras del Señor Jesucristo. Dice, ¿quién de vosotros, si tu hijo te pide un pescado, le vas a dar un escorpión? O si te pide un huevo, le vas a dar una serpiente. Dice, no, bueno, yo sé que el chupacabras y esos cuates sí, ¿no? El mocha orejas, esos sí serían capaces, pero está hablando de gente común y corriente. Si tu hijo te pide de comer, va a decir, no me estés molestando, va a hacer lo que sea, pero le vas a dar alimento. Pero dice que somos personas malas, ¿vale? Una vez establecida nuestra maldad, vayamos a nuestro texto del día de hoy, el cual vamos a dividir en 3 puntos, ¿vale? Número 1, todos somos malos, todos. Yo soy el pastor de la iglesia. No se preocupen, ahorita mi esposa la tranquiliza. Soy el pastor de la iglesia. Son los hijos del pastor. Todos somos malos, todos. ¿Vale? Es el papa. Es igual de malo. Igualito de malo. ¿Vale? Punto número 2. 6 cosas que el pecado dañó o distorsionó en nosotros. Y punto número 3. Nadie puede ser cristiano hasta que admita su culpa y deje de argumentar y defender su autojusticia. En pocas palabras, nadie puede ser cristiano hasta que se calle la boca. Nadie. Y suena feo, hermano, pero así es el texto. Número 1, todos somos malos. Romanos 3, 9 al 10. Reina Valera dice, Reina Valera 60, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El relato estábamos diciendo de Pablo y el judío, ¿no? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. El pecado es un tirano que actúa a través de nuestra voluntad, nos gobierna hasta que Cristo llega a nuestra vida y nos liberta. Escuche. Cuando yo no conocía de Dios, hermano, cuando usted no conoce de Dios, no estaría en este momento aquí, ¿cierto? No sé dónde estaría, pero no estaría aquí. A lo mejor estaría en la Marquesa, en el estadio, a lo mejor desayunando, a lo mejor se estaría levantando, no lo sé. O a lo mejor como yo se la estaría curando, ¿no? Porque yo era de los que se agarraba viernes, sábado y domingo. Hay que divertirse en la vida. Y entonces yo decía, yo hago lo que quiero. Llego a la hora que quiero y no me importa. Yo no decía, soy libre. No. Somos tan ciegos cuando no tenemos a Cristo que solamente estamos obedeciendo, ¿qué? Lo que el pecado quiere que hagamos. Esa es la única verdad. Pero no somos libres de nada. ¿Cuántas personas están atadas al trabajo? Trabajan 7 días. Si la semana tuviera 8, los 8 días trabajaban. Y estás trabaje y trabaje y trabaje y nunca te alcanza. En cambio, la gente que confía en Dios sabe que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, este día, se lo vas a dedicar al Señor,
vas a confiar en el Señor y vas a descansar en el Señor, y no solamente te va a alcanzar, te va a sobrar para compartir con aquel que no tiene. Eso es lo que dice el Señor. Y así como usted escuchó estos hermanos y estos amigos invitados, ellos se van a dar cuenta poco a poco, si siguen buscando el corazón de Dios, que es mucho mejor tener a Dios de tu lado que estar batallando con Él. Imagínate, nos oponemos a Dios, ¿quién crees que va a ganar? ¿Vale? Entonces, hermano, esa es la realidad. Hacemos lo que queremos hacer y creemos que somos libres, pero la realidad es que estamos tan afectados que no nos damos cuenta de que todo lo que hacemos está regido por algún principio pecaminoso. En realidad, el mayor problema que tenemos en la iglesia es que tenemos muchas personas cristianas que conocen la Biblia, pero que no viven de acuerdo con sus enseñanzas. En la cultura del reino y de Dios y en las escrituras están todas las herramientas necesarias para poder vivir las promesas de Dios y superar nuestras debilidades. Escuche, todo lo que usted y yo hacemos sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, resulta, hermano, que lo hacemos por motivos pecaminosos, aunque usted no lo crea. Mire bien. Por consiguiente, toda la raza humana es condenable ante Dios. Esto quiere decir, por lo tanto, que básicamente el mismo principio es aplicable al apóstol mismo y a todos aquellos que sirven al Señor con él, ya que también ellos pertenecen a esta raza humana agobiada, cargada de culpa. Por naturaleza, todos están o estamos bajo el poder del pecado. Pablo no está tratando de probar que el hombre es un pecador. Él está más bien señalando algo que ya es obvio. Él ha declarado que no hace ninguna diferencia hoy qué o quiénes somos, pobres o ricos, doctos o indoctos, en alta o en baja posición social, todos estamos bajo pecado. Es importante ver esta declaración de lo que quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. El hombre es pecador por hecho, el hombre es pecador por naturaleza. Pecar no hace a los hombres pecadores. Somos pecadores, o sea, pecamos porque somos pecadores, hermano. O sea, no es que, ay, se me chispoteó, no. Eso es lo que quería hacer. Y el otro es, el hombre es un pecador por imputación. ¿Quién fue el primer pecador? Adán y Eva. Y la transgresión de ella se nos imputó a nosotros. Pero ¿qué culpa teníamos y qué hicimos para merecer el perdón de Dios? La justicia de Cristo, cuando venimos a Cristo, se nos imputa y somos inocentes delante del Señor. Y ahí nadie se queja, ¿va? Entonces, hermanos, 6 cosas que el pecado dañó o distorsionó en nosotros. Acuérdese, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿cómo te consideras? Malo, muy malo. Y por la gracia de Dios, es que el día de hoy puedo ser diferente. Por la gracia de Dios. ¿Vale? Versículos 11 al 18 en Reina Valera. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Del versículo 11 al versículo 18, hermano, Pablo toma textos del Antiguo Testamento, Proverbios, Salmos y Eclesiastés, y él dice, aquí están los argumentos de Dios, porque uno pensaría, hermano, ¿con qué derecho me está hablando este predicador de esa manera? Bueno, no es una opinión de Pablo, tampoco es mía.
para que no se me quede viendo feo. Ni siquiera es una opinión de Pablo. No es que Pablo dice, yo soy tan santo que los... No, no, no. Esto, hermano, es el juicio de Dios contra todos aquellos que queremos seguir argumentando que somos buenas personas. Y que este mundo es afortunado de que estemos en él. No, espérese tantito. No somos buenas personas. ¿Te acuerdas cuando empezamos hace como 2 o 3 semanas que le dije, ¿te acuerdas de la película Cuestión de Honor que tú ordenaste el código? Sí, yo lo ordené. Bueno, hay un veredicto, ¿se acuerda? Son culpables los 2 soldaditos estos de conducta inapropiada. Aquí, hermano, es Dios diciéndonos a todos, todos ustedes son culpables delante de mí. Todos, sin excepción. Wow. Inciso A, primera cosa que fue dañada por el pecado dañó nuestra capacidad de razonamiento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando teníamos un problema, hermano, cuando nosotros, las personas, teníamos un problema, ¿a dónde recurríamos? Yo en lo personal me refugiaba en el alcohol o en la droga. Pero hay quien se refugia en otras cosas, ¿vale? Pero desde que yo conocí a Dios, yo sé dónde está la respuesta a cada una de mis situaciones. Pero ¿qué cree? No siempre voy ahí. ¿Y qué tal usted? ¿Tiene un problema? Hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Cuénteme. Metido ahí en su casa, ¿resolvió el problema? Y se perdió el consejo de Dios. No entendí. Esa es la parte que no entiendo yo. Es como cuando a alguien le dicen, ¿tienes cáncer? Ah, ok. Me tomo una aspirina. ¿Cómo para qué te sirve? Una aspirina. Eso es, hermano, cuando dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Efesios 4, 17 al 18 en la versión NTV dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Imagínate que como nos compartían Martín y Raquel, hubieran dicho a la mera hora, no voy. ¿Te das cuenta? Pero fue Dios obrando. Ustedes estaban allá y nosotros estábamos orando por ustedes. Hace 8 días, aquí estamos orando por ustedes. ¿Vale? Y toda la semana estamos orando por todos ustedes, los matrimonios, los congregantes, todos los de la iglesia. Siempre estamos orando. Están un grupo de hermanas, lunes, miércoles y viernes. Están ahí, Señor, por favor, sé tú con nuestros varones, con nuestros hijos, con nuestras hermanas, tercera, con todos. Sé tú con esta iglesia. Estamos constantemente orando. ¿Qué hacemos cada 8 días cuando terminamos el servicio? Intercedemos por las iglesias que conocemos. ¿Por qué? Porque es necesario. Y entonces, hermanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. ¿Cuántas veces les hemos dicho a los jóvenes, jóvenes, dejen atrás ese aparato del diablo llamado celular y busquen a Dios? No voy a preguntar, nada más con ver sus caras. Ya sé que no lo hacen muy seguido, o no sé, pero eso se nota enseguida. Cuando tú estás buscando a Dios, se nota enseguida. Un joven que está ardiendo para Dios, se le nota enseguida. Y yo sé por qué te digo esas cosas. Por eso dice que dañó nuestro ¿qué? Nuestro razonamiento.
Seguimos pensando que la solución está en esas series coreanas, ¿no? O en los BT gays, digo, perdón, los BT. Pensamos que ahí está la solución. Si escucho música de Taylor Swift o de no sé quién, Dios me va a hablar. No, no te va a hablar Dios en serio. Dios no te va a hablar. Ahora, alguien podría argumentar, yo no estoy de acuerdo porque hay gente que no es cristiana, hay gente que ni es religiosa y hace buenas obras. Es más, ayuda a los pobres. Es más, da de su dinero. Gente que tiene mucho dinero y que apoya las causas nobles. Está bien, es un buen argumento, pero el incrédulo sabe muchas cosas de Dios, pero eso no inclina su corazón para buscarlo. Por ejemplo, hermano, hay hombres que no son cristianos y que no son religiosos y que son fieles con sus cónyuges. Hombres y mujeres que son fieles. Nunca han engañado a su cónyuge. ¿Vale? Hay hombres que son, hombres y mujeres que son, no son cristianos y son excelentes padres, muy buenos. Hay personas que no son cristianas y son excelentes, son gente muy honesta en sus negocios y cosas como esas, hermano. Pero eso no sirve de nada porque es como cuando dice Santiago, en Santiago 2:19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. No marca ninguna diferencia. Te explico. Hay personas que nunca van a ir a un retiro de matrimonios, ni cristiano ni no cristiano, y que han durado 50, 60, 70 años casados. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que no reconoce a Cristo terminará en el infierno. Punto. ¿Y de qué le sirvió toda su bondad? De nada. ¿Y qué leímos? Que toda esa bondad es como si fuera ¿qué? En una versión más dura dice, son como toallas que se usaban para cuando la mujer está menstruando. Así, como trapos menstruosos. Dice que así son nuestras mejores obras. Entonces, hermano, no se trata de si yo creo que Dios existe. No, yo creo que Dios existe. Bueno, ¿y qué haces con eso? ¿Qué crees? Tú y yo que somos cristianos, sabemos que Dios existe, no creemos, sabemos que Dios existe. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Ahora, segunda cosa que el pecado dañó, inciso B, el pecado dañó nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice el mismo versículo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Una pregunta, hermanos, si alguien matara a un familiar tuyo con un arma y tú encontraras esa arma, ¿qué harías con ella? ¿La pondrías en un altarcito y la estarías observando y le estarías llevando flores al arma? ¿Harías eso? ¿Sabes que por naturaleza el ser humano adoramos lo que debemos aborrecer? Nos encanta el pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermano, sabemos que es malo mentir delante del Señor? ¿Qué crees que hacemos? Pero es una mentira blanca. No hay mentiras blancas, no hay mentiras de colores, hay mentira, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el alcohol es dañino, que el cigarro es dañino y aún así viene? Amamos lo que deberíamos aborrecer, ¿no es cierto? Y aborrecemos lo que deberíamos amar. Por eso dice, hermano, que el pecado dañó nuestros deseos y nuestra voluntad. No tenemos buenos deseos. Queremos mantener a Dios fuera de nuestros asuntos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no queremos? Te pongo este caso.
Cuando una persona llega a Cristo, caso personal, hermano, llegué con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Y de repente Dios me empieza a bendecir y entonces, ¿te has dado cuenta que los bebés, los niños chiquitos, pequeños, cuando están empezando a caminar, se tropiezan con todo, ¿cierto? Se cae y uno como papá no. Llega un punto en el que los niños logran caminar muy bien y entonces te dicen, ya no te necesito. Bueno, así estamos exactamente con Dios nosotros. Ya que Dios te empieza a bendecir y te encarrilas, no, ya, yo ya sé. ¿Por qué queremos mantener a Dios fuera de nuestros planes? ¿Por qué? Porque buscamos nuestra gloria, no la de Dios. Esa es la razón, hermano. ¿Por qué los pastores con el tiempo, hermano, predicamos basura y no el consejo de Dios? Porque ya sé, ¿no? Ya sé lo que la iglesia quiere, no lo que necesita, lo que la iglesia quiere. Y como también yo sé lo que quiero, entonces te doy lo que tú quieres para que tú me des a mí lo que yo quiero y entonces, no. Vamos a hablar de lo que la iglesia necesita, aunque no lo quiera. El resultado se lo dejamos a Dios. Hermano, esa es la razón por la que buscamos mantener a Dios fuera de nuestros asuntos. ¿Qué es lo que dice la religión, hermano? La religión dice, haz esto y te ganas el favor de tu Dios, ¿sí o no? Siempre ha sido así. ¿Por qué los aztecas le ofrecían corazones de jóvenes a... Se lo ofrecían, ya no me acuerdo a quién era? Porque ellos pensaban, si no se nos va el sol, si no, no llueve. Entonces, la religión dice, haz esto y estás en buenos términos con tu Dios. Pero el cristianismo te dice, hey, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Has leído los salmos, hermano? Hay un salmo que dice, si yo necesitara algo, ¿te lo pediría a ti? ¿Qué me puedes tú dar a mí si yo todo lo creo? Y eso, hermano, es lo que al ser humano no le gusta. Porque siempre queremos tener, ¿qué? Una velita en el entierro. Que sepan que yo hice algo, ¿no? ¿A cuántos pastores no nos encanta que cuando había plataforma, aquí no hay, que bueno, pero cuando había plataforma, bajamos de la plataforma y que te digan, tu predicación me inspira. Y tú, oh, gracias a Dios, pero así con ese gracias a Dios. Oh. No, hermano. La predicación de la palabra de Dios no es de nosotros. Solamente estamos exponiendo lo que Dios ya dijo. Lo que estamos haciendo es tratando de explicarlo para que todos lo entendamos. ¿Y eso qué mérito tiene? Nada. No tiene ningún mérito, hermano. Entonces, eso es lo que no le gusta al hombre, y estoy hablando del hombre en general. El Evangelio dice, la salvación es de Dios y de su Cristo. El hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio destruye nuestra gloria, destruye nuestras obras. ¿Qué dice el texto? No es por obras para que nadie se gloríe. Te doy otro ejemplo, hermano. ¿Alguna vez has ido a la graduación de alguno de, somos papás, has ido a la graduación de alguno de tus hijos? Cuando nuestros niños son chiquitos, siempre, por default, mis papás, ¿no? Y uno, no fue nada, ¿no? Pero imagínate que ya se están graduando de universidad y que no te mencionen. Arde Troya, hermano. ¿Cómo? ¿Y quién pagó los estudios? ¿Y quién? Imagínate, hermano, cuando Dios ni nos reconoce nada. Porque dice su palabra, cuando hayan hecho lo que se les pidió, digan, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos ¿qué? Lo que se nos pidió.
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, en la versión NTV dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Así que, hermanos, los pastores haríamos muy bien en cada que terminamos una predicación decir: démosle gracias al Señor. Y ya, ¿no? Y no como ese hermano que una vez en una velada dijo: esto que van a escuchar es muy profundo, muy profundo. Las 7 entradas y las 7 salidas, y nos quedamos en la segunda, creo, y todos estábamos bien dormidos, porque nunca nos dijo las otras 5. Pero él se vistió hasta de smoking. Imagínense nomás la payasada, porque él pensaba: aquí lo importante soy yo. No, hermano. En el Evangelio de Dios, en el reino de Dios no hay importantes. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiera ser el más distinguido, ¿qué? Sea el servidor de todos los demás. Sea el más humilde. Sea el que lave los pies de todos los demás. ¿Y a cuánto nos encantaría lavar pies? Inciso C, tercera cosa que dañó el pecado. El pecado dañó nuestro comportamiento. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué es hacer buenas obras? A ver, rápido porque estamos grabando, hermanos. Se escucha en el celular, pero no se escucha en la grabación del video. ¿Qué es hacer buenas obras? 2 personas, sí, rápido. ¿Qué es hacer buenas obras? Ah, dar alimento, ok. ¿Qué más? Ok, perfecto. Bien. Como ya vimos, hermano, nosotros pensamos que buenas obras son cosas cotidianas. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Imagínense que usted y yo estamos en la avenida Central, en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, ahí donde está Bellas Artes. Y ya es como las 8 de la noche. Y una viejecita quiere atravesar. Pero obviamente, a lo mejor en lo que camina, se cambia el semáforo y la plancha, ¿no? Entonces tú dices: la voy a ayudar. ¿Eso es una buena obra o depende? Porque qué tal si yo la quiero ayudar a cruzar la calle para llevarlo a donde está más oscuro y la atraco? O a lo mejor lo que quiero es atravesarla para que la gente vea y diga: "Ah, qué buena persona es". O mejor aún, ya a lo mejor yo en la mañana discutí con mi esposa y la insulté, y entonces digo: si ayudo a cruzar a la viejecita, cambiamos, Señor, no, me equivoqué en la mañana, pero mira, estoy haciendo algo bueno, troqueamos, ¿no? Estamos a mano. Es que depende, hermano. Eso nosotros le llamamos buenas obras, pero eso no es lo que Dios está diciendo acerca de buenas obras. ¿Qué dice la Biblia, hermano, en Mateo 5, 14 al 16, en versión NTV? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Te explico. ¿Alguien conoce esta película donde David Wilkerson gana a un pandillero de Nueva York? La cruz y el puñal. ¿La ha visto o ha leído el libro? Eso, hermanos, son buenas obras. Ese hombre se metió a uno de los lugares más peligrosos en Nueva York y se puso a predicarle a los pandilleros. Y este hombre le decía: es que te voy a matar. Y no si no me dejas en paz, te voy a matar, te voy a cortar en cachitos. Y David Wilkerson le dice: así me partieras en 100 pedazos, cada pedazo de mí te diría: Dios te ama. Esas son buenas obras, hermano.
Eso es lo que Dios llama buenas obras. Porque dice, hermano, que cuando tú y yo no teníamos a Dios éramos oscuridad. Pero llegamos a Cristo y Él nos transformó. Y entonces las personas, todas las personas que nos conocen, deben decir, ¿qué te pasó? Si eras un vicioso, si eras un bueno para nada, si eras la vergüenza de la familia, pero ahora tengo a Cristo. Alumbren sus buenas obras. Todo lo que hago lo hago para Dios. ¿Por qué? Imagínate a qué grado impactaría la vida de Martín y de Raquel y sus familiares que los conocen de muchos años, de repente los ven tomados de la mano, los ven bien enamorados, los ven tratarse con mucho respeto, los ven que son padres amorosos, los ven que son... ¿Qué les pasó? Dice el Señor, ustedes son la luz de aquellos que siguen en oscuridad. Sigan viviendo con eso que experimentaron para que la gente diga, hay un Dios. Eso es lo que significa glorifiquen a Dios. Eso es eso, hermano. El día de hoy nos conducimos de tal manera, la gente dice, de verdad, esta persona tiene a Dios, esta persona cambió. ¿Qué más, hermano? ¿Vamos en el qué? En nuestro comportamiento, ¿vale? Inciso C. Las buenas obras, según la Biblia, no son cosas cotidianas que hacemos, sino según el estándar de Dios. Son obras que buscan la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 8, 28 y 29 en la versión NTV. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús nunca dijo, hoy estoy cansado, Señor, hoy no quiero hacer tu voluntad. No. Jesús siempre iba donde el Padre le decía, ve a Samaria, ahora ve a Gadara, ahora ve aquí, ahora ve allá, y él iba, ahora ve a la cruz, y él fue. A ti y a mí, hermano, se nos pide, por favor, congrégate. Ay, no, tengo mucha flojera. Pues no que quieres agradar a Cristo. Llega temprano. Ay, no. ¿Cómo? Toda la semana me desvelo. ¿No lo harías para el Señor? Ahora que fue el mundial, había gente que se quedaba a dormir ahí a la afuera del estadio para entrar. Había que se iba al Fan Fest y ahí se quedaba agarrado de las láminas. Y no le importaba si llovía o si hacía frío. Y para Cristo no podemos hacer eso. Y hermano, ¿cómo siente tu corazón cuando sabes que haces lo correcto? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿no? ¿Y por qué no seguir haciéndolo siempre? Para que siempre te sientas bien. No importa, Señor, lo que venga, yo estoy haciendo tu voluntad y sé que tú estás conmigo. Entonces, hermano, esa es la manera correcta. Ahora, cuarta cosa que el pecado dañó, inciso D, el pecado dañó nuestro hablar. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Si queremos saber qué tan malos somos, escuchemos nuestras conversaciones. Hermano, ¿a quién de nosotros no nos molesta cuando alguien nos miente o nos quiere engañar? ¿Cierto? Pero ¿qué tal cuando nosotros criticamos a alguien o nos burlamos de él a sus espaldas o incluso delante de ellos? Eso se da mucho entre los hermanos, ¿no? ¿Qué?
estás bien panzón. Pues tú pareces esto, ¿no? Y todo el mundo estamos ahí riéndonos, ¿no? Esto, hermano, es hermosísimo. ¿Qué piensas de nuestro gobierno? ¿Quieres saber qué tan malos somos? Escucha lo que va a salir. Escucha, hermano. Hablamos bien de nosotros mismos y nos gusta que los demás hablen bien de nosotros, pero destruimos a los demás con nuestras palabras. Mentimos para proteger nuestros intereses. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos estado en una posición en donde llega una persona indigente y te dice, regálame para comer, y tú sabes que sí traes, pero tú dices, no tengo? Y no quieres darle, porque ¿cuánto le podrías dar? Vamos a hacer bien, ¿cuánto le podrías dar? ¿500 pesos? Ni cloroformado, ¿ah? Son 5. 10, así. Ya si quieres como una persona que yo conozco que es bien espléndida, yo por eso voy a ser limosnero y siempre voy donde ella esté. Mi suegra le da de a 50 pesos, hermano. Entonces yo ya le dije, me dice dónde va a dar para que me forme, ¿no? Es en serio, y si tuviera 100 se los da, en serio, así es ella, yo la he visto. Así hay gente que así, pero habemos otros que, ¿para qué quieres 10 y con 5 te alcanza? Ten un peso y le das la mitad a tu cuate. Yo no. Sí somos, hermano. Eso es importante, hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no es bueno decir groserías, que no es bueno insultar y ofender a los demás? ¿Te acuerdas que te dijeron? Es mucho mejor que le digas a tu esposa, qué bella estás, ¿no? Sí, para ti debe estar bella. Mírate al espejo a ver qué tan bello estás tú. Sí. Pero es muy bueno que le digas, oye, de verdad, muchas gracias. Tu ayuda para mí es valiosísima. Imagínate tú como esposa, cuando tu esposo se va, déjame orar por ti antes de que te vayas. Déjame ponerte en las manos de Dios y déjame bendecir tu trabajo. Wow. Ese hombre se va diferente, ¿no? Es muy diferente, hermano, que te manden así a que te manden todos los días con 2 yemas a trabajar, ¿no? Órale, fíjense. Muy diferente. Pero cuando estamos enojados, ¿qué tan buenos somos para insultar? ¿Ya viste cómo tú y yo sabemos que eso no se debe de decir? Delante de nuestros hijos luego se nos salen, ¿a poco no? Cuando estamos enojados, y tú eres esto, y pues tú eres esto. Nuestros hijos, órale, nuevo vocabulario. Déjame anotarlo, ¿no? Para cuando. Y luego, no sé, eso no se dice, pues si tú lo dices. El pecado, número 5, el pecado dañó nuestras relaciones interpersonales. Inciso E. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hermanos, levante su voz, su mano, perdón. ¿Cuántos de aquí hemos matado a alguien? Asesinado a alguien. Muchos, la gran mayoría nos jactamos de qué. No, yo no soy asesino. Bueno, ahí te va, según la Biblia. Mateo 5, 21, 22, en Nueva Traducción Viviente, dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Según Dios, cuando tú y yo insultamos a nuestro cónyuge, ¿qué crees que somos para Dios? Asesinos.
Decía el hermano Elías, airaos pero no pequéis. Ah, pero cómo nos encanta pecar y no te hablo. ¿Ah? Yo tengo mi orgullo, ¿no? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Muy bien, ese orgullo te va a mandar al infierno. No tengo ningún problema. Dice Dios, el hecho de enojarte, mira, te lo explico de esta manera. ¿Cómo reaccionamos, perdón, a los ojos de Dios? Querer dañar a alguien física o verbalmente es homicidio. A lo mejor como esposo no le pones una mano encima a tu esposa, pero ojalá y te vaya mal. Eso, hermano, a los ojos de Dios es homicidio. Fíjese bien, ¿cómo reaccionamos cuando alguien bloquea nuestro acceso a nuestros ídolos? A los ídolos de la comodidad, del control, de tener el control o de los placeres. Para explicárselo mejor, hermano, porque luego de repente dicen, no, es que no se entendió. Bien, ¿cómo reaccionan nuestros hijos cuando le decimos, no tienes permiso de ir a ese lugar? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando Dios no nos concede nuestros caprichos? Ya no voy a ir. ¿Eh? ¿Qué creí en ti? ¿Para esto? Analícelo, hermano. El instinto asesino se activa. El pecado, hermano, inciso F, dañó nuestra relación con Dios. Sexta cosa que el pecado dañó. No hay temor delante de sus ojos. Proverbios 1:7, en Reina Valera 60 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmo 16:8, en Reina Valera 60, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, ¿qué está diciendo que es el temor de Dios? Poner a Dios siempre en primer lugar, siempre. Yo sé, hermano, que hay muchas cosas que hacer, yo lo sé. Yo sé que da flojera levantarse temprano, pregúntame a mí, hermano. Estábamos sacando cuentas desde que Vania entró al kinder, Elías entró al maternal, y luego los tres de, bueno, los de kinder, los tres de kinder, los seis de primaria, los tres de secundaria, los tres de preparatoria y los cuatro que van de, cada vez es más temprano. Yo sé, hermano, que los domingos, pero hay algo, hermano, que a mí me motiva muchísimo. El domingo para levantarme, no importa que los vecinos no me hayan dejado dormir. Yo sé quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Y sé que nada de lo que yo haga en mi vida alcanza para pagar lo que Él ha hecho por mí. Él restauró mi vida, Él restauró mi matrimonio, Él me dio una nueva oportunidad, Él ha bendecido a mis hijos, Él ha puesto personas a mi alrededor que han bendecido nuestras vidas y que cuando las cosas se ponen difíciles, tú no sabes cómo de repente Dios llega y te soluciona las broncas. Así. Eso te lo doy como testimonio, hermano. Este año ha sido de los años más difíciles en el trabajo, más difíciles. ¿Has visto los aguaceros que están cayendo? Te lavo los vidrios, ¿para qué se va a llover? Y nosotros, hermano, así literalmente dependemos de la bendición que mis suegros nos dan a través del negocio. Y entonces, hermano, resulta que tengo dos universitarios. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Y de repente Dios organiza todo de alguna manera
Yo no sé cómo es que Dios lo organiza. Y el viernes en la noche ya nos íbamos a dormir. Bueno, ya era el sábado en la madrugada, porque yo me duermo tarde. Normalmente me cuesta trabajo. Y tuve una conversación amorosísima con mi esposa que me hizo enojar, ¿no? Ella, ella hizo un comentario que no me gustó. Un comentario, solamente ella hizo un comentario, ¿sale? Nada ofensivo, simplemente me dijo, yo haría esto. Ya no me puedo dormir durante 2 horas. Y entonces me paré, me fui a la sala y dije, Señor, ¿y si eres tú hablándome a través de mi esposa? Te explico, hermano. Son casi 10,000 pesos de inscripciones de mis hijos y Dios dijo hace 8 días a través de un hermano, me dijo, yo te doy la mitad. Señor, muchas gracias. Hace unos días atrás, hermano, no es un secreto, yo te he dicho que yo cuando necesito comprar algo, como no tengo crédito, porque soy pésimo para el crédito, estoy en buró de crédito, entonces Dios acerca a hermanos, tú dices, hermano, sé que es millonario, ¿no? Entonces ellos en buena onda dicen, sale pues. Y entonces Dios de repente me permitió pagar una deuda que adquirimos con unos hermanos aquí en la iglesia y, ¿no? Más ligerito. Pero luego de repente se falta zapatos y eso. Hermana es una hermana de la iglesia, présteme, usted que es rica, y usted que vende droga, y présteme, présteme su, ¿no? Entonces, pero resulta que Dios armó una cosa hermosísima el domingo pasado, hermano, y nos llegaron bendiciones, ¿se entiende? Y entonces mi esposa me ha dicho, si ya Dios nos bendijo, ¿por qué no sacas las deudas? Yo dije, suena lógico, después de 2 horas de estar enojado. Entonces, ya, entonces pagué eso. Pero yo sabía que mi hija iba a necesitar una computadora para ahora que ya este año termina ella, primero Dios, su carrera, y necesita una computadora para estar haciendo su tesis. ¿Vale? Y entonces el viernes estuvimos jueves, con una sobrina política mía, de mi esposa, sobrina directa. Dice, no, pues fíjese, yo aquí hacía una computadora así, 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 así. Ah, bueno, perfecto. Y entonces me di cuenta, hermano, que de alguna manera Dios orquestó todo para que incluso podamos comprar la computadora. Ese es Dios. Y si eso no te hace que te levantes, hermano, el domingo, ¿qué necesitas para que te levantes el domingo? O sea, ¿qué más necesitas que Dios haga por ti? Al menos para mí, hermano, eso es suficiente. Señor, si siendo malo me bendices, porque Él me lo dijo bien claro, tú no tendrás abundancia, tendrás lo necesario. El cómo te llega es asunto mío. Pero qué hermoso es, no tengo deudas, más que la computadora ya se empieza en septiembre. Gloria a Dios. ¿Qué necesitas, hermano, que Dios haga por ti para que entiendas que en Él puedes refugiarte? Y esa es la razón, hermano, desde hace 28 años por la que yo me levanto temprano a servir al Señor. Porque desde que yo llegué al Señor, solamente he recibido bendición de parte de Dios. Ha habido tiempos difíciles. Ha habido tiempos muy difíciles, ha habido situaciones bien difíciles en la familia, en el matrimonio, en todos los aspectos, en el trabajo, pero siempre Dios ha sido fiel. ¿Con qué le pagas a Dios? ¿Qué le pagas a Dios? Y por cierto, la colegiatura de mi hija ya también está. Ha sido más ligerito, hermano. Pero pregúntame, ¿qué hay que hacer antes de que todo eso venga? ¿Te la pasas en las madrugadas orando, Señor, por favor, ayúdame? Porque si no me ayudas tú, nadie quien me va a ayudar. Dios responde, hermano. Dios responde. Pero el pecado dañó nuestra relación con Dios, hermano. Y estábamos en el Salmo 116:8, ¿ah? A Jehová he puesto siempre delante de mí.
pon en primer lugar a Dios. En primer lugar siempre pon a Dios. ¿Vale? Que tu esposa se enojó, pon en primer lugar a Dios. Ya se le pasará el berrinche. Que él se enojó, pon en primer lugar a Dios. Ya querrá comer y vas a ver cómo. Que tus hijos pon en primer lugar a Dios. No te preocupes, hay algo llamado cinturón. Si ya no tienen edad, quítales el celular, quítales la diversión y vas a ver cómo se enderezan. Porque se enderezan. ¿Vale? Ponlos a trabajar. ¿No quieres ir a la escuela, mijo? Ándale, te consigo un trabajo para que veas que es más padre ir a la escuela. ¿Ah? ¿Poco no? Sí, hermano, es que esto es necesario a la hora de educar hijos. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Oriéntalos. Fórzalos a entrar para que entiendan que lo mejor es caminar con el Señor. Salmo 133 y 4, NTV. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Ese es el temor del que está hablando Pablo, hermano, no un temor de miedo. Ay, le tengo miedo a Dios. No, ese no sirve. Dios podía haberme no contestado. Dios podía decirme, pues, ese es tu problema, estos son mis hijos, resuélvelo. ¿Sabes cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Sabes cuántas veces he pecado contra Dios? Y Él, en lugar de devolverme castigo, ¿sabes qué? Me ha dado bendición. Ese es el temor. Y decides entonces, ¿sabes qué? Eres un Dios digno de adoración, digno de exaltación, digno de alabanza, digno de que se te sirva. Eres un Dios que de verdad vale la pena creer en ti. Eres un Dios al cual de verdad vale la pena gastarme mi vida y mi juventud y mi vejez en ti. Ese es el temor del que está hablando. De que siempre pienses en lo que Dios ha hecho por ti antes de hacer berrinche. Antes de siquiera pensar irte de los caminos de Dios, piensa todo lo que Él ha hecho por ti. El temor del que Pablo habla es un temor ante un Dios que, pudiendo destruirnos, decide perdonarnos. Y eso debería provocar en nosotros amarle y respetarle siempre. El incrédulo está en corrupción radical. ¿Qué significa ser radical? Que llega hasta la raíz, hermano. O la depravación total, como se llama teológicamente esto. Y esto no significa que el hombre sea todo lo malo que debería llegar a ser. Significa que todas nuestras facultades han sido dañadas. Todos, hermano, fuimos dañados en la mente, en la voluntad y en las emociones. Todos sin excepción. Por eso es que estamos, hermano, en depravación total. No que somos lo peor que pudiéramos ser. Pero mira, vamos terminando. Punto número 3 y terminamos. Nadie puede ser cristiano hasta que admita su culpa y deje de argumentar y defender su autojusticia. Dice Martin Lloyd Jones, nadie puede ser cristiano hasta que se calle la boca. Versículos 19 y 20, Reina Valera 60. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a analizar un poquito el versículo que sigue, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Quién fue el que caminó perfectamente delante de Dios? El que cumplió la ley a cabalidad y sin pecado. Cristo. Eso, hermano, eso lo vamos a ver la próxima semana, obviamente, pero mira. Él es el único que pudo caminar en completa y perfecta obediencia al Padre. El texto que hemos estudiado hoy no es un tratado que Pablo está usando para evangelizar romanos inconversos. ¿A quién le escribió la carta a los romanos Pablo? A la iglesia. Es para ti y para mí estas palabras de Dios. ¿Por qué nos está diciendo, por qué Dios nos habla a través de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma? Este texto nos debe recordar que esas palabras tan mal usadas, fuera de contexto,
en Isaías 43:18, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso no significa que debemos olvidar lo que hicimos en el pasado. Ese texto no habla de eso, te lo he dicho hasta el cansancio, hermano. Cuando el texto en Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, significa que el pueblo estaba en esclavitud, ¿vale? Y el pueblo seguía soñando con lo que le contaron sus padres acerca de Jehová. Cuando él sacó a Israel de Egipto, mandó 10 plagas sobre el faraón: columna de fuego en la noche, nube de día, abrió el mar rojo y cruzamos por entre el mar. Ellos querían algo igual o parecido, y Dios les dice: no se estén acordando de esos milagros en el pasado, yo voy a hacer una cosa nueva. Yo los voy a libertar de una manera diferente. Y también estaba hablando, hermano, no de una manera física, porque lo sacó de Babilonia a través de un edicto de Ciro. Pero él también estaba hablando de lo que venía en Cristo Jesús, una libertad espiritual, una libertad completamente diferente. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. No tiene por qué acabarse mi matrimonio, no tiene por qué romperse mi familia. Si Dios está en ella, Él lo puede hacer nuevamente y de una manera diferente, porque Él va a libertarme a mí y va a libertar a mi cónyuge, y entenderemos que no sacamos nada de hacernos daño, que esa persona que está a mi lado es muy valiosa, que es una bendición de Dios para mi vida. Y que si yo logro atesorar esta persona que está a mi lado, Dios se agrada. Y Él hace esa obra, y de repente de lo que donde no se veía solución, donde la única solución era el divorcio o la separación, entonces Dios hace una obra perfecta y entonces une una familia que después testifica de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. No se queden con que el mar se abrió, eso no va a volver a pasar. Nunca más voy a andar abriendo el mar rojo. Eso es lo que significa el texto, y no significa: no, ya no te acuerdas que fuiste un pecador. No, hermano, es todo lo contrario. Escucha, el texto que estamos estudiando, hermano, no es para olvidar quiénes éramos, no, olvidar quiénes éramos sin Dios. Este texto nos invita a recordar siempre de dónde Dios nos sacó y lo malo que éramos, que no teníamos esperanza de salvación. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Yo, de las cosas que le pido a Dios, que jamás se me olvide cómo era yo sin Él, hasta dónde caí sin Él cuando yo no era cristiano. Que nunca se me olvide, para que el día de hoy que estoy aquí pueda comparar la gran diferencia de tener a Dios y no tenerlo. Que nunca se me olvide. Escucha, hermano, vamos a ver 2 textos más. Uno está en Isaías 57:15. Y después en Lucas 7:36, 47, pero ese no lo vamos a leer, solamente te lo voy a explicar. En lo que ponemos Isaías 57:15, te voy a explicar algo que pasó. Un predicador, no lo conozco, es muy famoso, lo cita Sugel Michelén. El pastor Sugel Michelén lo cita en una de sus predicaciones y dice que un predicador fue a visitar a un país oriental, me parece, de los más peligrosos, al peor asesino. Dicen que a este preso 23 horas está encerrado en su celda y solamente lo sacan 1 hora cada día para que tome el sol, pero en su celda, o sea, encerrado en una jaula. Así. Y dice que estuvo conversando con él. Cuando salió, dijo este predicador: tú puedes encarcelar al peor pecador en una jaula, pero no puedes encarcelar su pecado. Lo que tiene ahí, ahí lo tiene. Tú y yo, hermano, no debemos olvidar quiénes éramos sin Dios y lo que éramos capaces de hacer. Hasta dónde éramos capaces de descender, y de lo vil que éramos y de lo enfermo que estábamos de la mente sin Dios.
Porque si tú y yo nos alejamos de Cristo, ¿sabes lo que vamos a volver a hacer? Exactamente lo mismo. ¿Has escuchado el texto? Cuando el espíritu malo sale, va por el desierto y no hallando dónde estar, regresa a su casa, trae otros 7 peores con él. Eso es lo que significa, hermano, cuando tú y yo dejamos a Cristo, somos peores cada vez. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién quiere Dios habitar? ¿Con el orgulloso o con el humilde? ¿Con el que reconoce su quiebra espiritual? El hecho, hermano, de que yo el día de hoy sea pastor, no significa que soy mejor que nadie. Significa que solo por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Y hay de mí, si se me ocurre alguna vez pensar que es gracias a mi intelecto que el día de hoy, no, hermano, de verdad que no. Por eso Dios jamás me permitió estudiar en un seminario, para que nunca me jactara y siempre reconozca que solamente por la gracia de Dios he logrado entender lo que he logrado entender. Así. Y el otro texto de Lucas, hermano, váyanle pasando los de la alabanza. En Lucas 7, 36 al 47, este texto todos lo conocemos, es un fariseo que invitó a Jesús a comer, ¿cierto? Y están comiendo, y una mujer de dudosa reputación, creo que se llamaba Simón, el 36 al 47. 36 al 47. Por favor, hermana. Creo que se llama Simón, el fariseo. Cuando esta mujer llega, dice que derramó un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, a los pies de Jesús. Y llorando enjugaba y enjuagaba con sus lágrimas los pies del Señor y los besaba. Imagínate que estamos aquí en la reunión y aquí está el Maestro Jesús, llega una mujer y abre un perfume costosísimo, costosísimo. Los expertos dicen que ese perfume valía el salario de todo un año o más en aquel tiempo. Así de costoso era ese perfume. Y mientras estamos aquí en la predicación, esa irrespetuosa vacía el perfume que llena el ambiente de ese perfume y ella está llorando a los pies de Cristo y besando sus pies. Y el pastor que está aquí, ¿no? Ungido, si ese fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Eso fue lo que dijo el fariseo. Y Jesús le dice, Simón, creo, cuando yo llegué a tu casa, ¿no me diste beso? ¿No me diste agua para mis pies? ¿No me honraste? Pero esta está lavando mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos los están jugando. Y ha derramado ese perfume a mis pies y no se ha cansado de besar mis pies. ¿Y sabes por qué? Escucha, un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía una gran cantidad de dinero y el otro le debía una poca cantidad. Y el amo perdonó a ambos. ¿Quién crees tú que lo amará más? Pues supongo que al que le perdonó más. Exactamente. Tú te consideras una persona buena y por eso no me honraste. Lo estoy parafraseando, hermano. Pero esta mujer conoce su condición y sabe que todos los pecados que ha cometido y por cuanto ama mucho, todos sus pecados le son perdonados. Yo te contara con detalle en qué lugares me metí, todas las cosas que hice. Si te dijera lo monstruoso que fui y aún así Dios me perdonó y me permite predicar su palabra, ¿qué crees que debería hacer yo? Yo no sé qué te perdonó Dios a ti. A lo mejor no fue nada, a lo mejor tú eres buena persona, yo no.
Es eso, hermano, lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Nunca se te olvide quién te dio todo lo que tienes el día de hoy. Nunca se te olvide quién eras sin Dios y quién es ahora con Dios. Vamos a entender este canto.